Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenas tardes, estamos una vez más con ustedes en nuestro programa Cambio en el Debate. Esperamos que nos dé la oportunidad de entrar y interactuar con usted en este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Una de las instituciones de educación media superior y superior que tenemos en el Estado, sabemos joven, una institución muy joven, la Universidad Tecnológica de Morelia, que durante el proceso de conformación, de consolidación y de crecimiento, también igual han venido consolidándose, creándose y consolidándose y creciendo las expectativas de sus trabajadores. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante por lo que tiene que ver con lo que han sido las negociaciones del gobierno estatal con estas organizaciones de trabajadores que representan a estas instituciones educativas y que, son preponderantes para la vida académica del Estado. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Bolaños Jiménez. Él es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, y queremos agradecerle la atención que ha tenido para estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Jan. Por el contrario, un saludo a todo el personal de Academia Michoacán y gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Muy bien, Universidad Tecnológica de Morelia. ¿Cuándo se funda la Universidad Tecnológica de Morelia? ¿Cuándo nace aquí en Michoacán? Bueno, había trabajos desde antes, pero oficialmente a partir del decreto publicado en el 2000, en el 10 de agosto del 2000. Muy joven, 14 años de la Universidad Tecnológica de Morelia. Vamos para los 14 años. Vamos para los 14 años. ¿Y el sindicato? El sindicato se forma el 13 de agosto del 2003, o sea, 3 años después. 3 años después prácticamente nace el Sindicato de Trabajadores, un sindicato también muy joven y por lo que creo yo, un sindicato que en su sigla dice que es único, un sindicato que tampoco es un sindicato muy grande, pero un sindicato que ha venido desde entonces representando los intereses de los trabajadores y ha construido con la venia de los trabajadores y naturalmente en las negociaciones con los distintos gobiernos su contrato colectivo de trabajo. Sí, efectivamente, a partir del 2013 nos constituimos, recibimos la toma de nota, de 2003, recibimos la toma de nota del 2004 y a partir de ahí empezamos a construir un contrato colectivo dentro de las universidades tecnológicas, que por cierto a nivel nacional pocas son las universidades que cuentan con sindicato. Y vamos a cumplir 12 años ya en esta labor y creo que vamos bien, aunque a veces se mueva un poquito el piso, ¿no? Dices tú, pocas universidades tecnológicas del país tienen un sindicato. ¿Para ustedes ha sido importante la vida sindical? Los trabajadores reconocen en el sindicato algo importante para la consolidación de su trabajo, de lo que ha sido su vida laboral. Sí, sin duda alguna. El modelo de las universidades tecnológicas surge como parte de la reforma educativa por ahí del 93. Surgen 3 universidades tecnológicas, pero precisamente por esa tendencia de que viene financiado por el Banco Mundial, tenía una serie de restricciones con respecto al aspecto laboral, ¿no? Por ejemplo, no escrito, porque no podía estar escrito, pero estaba prohibida la contratación por tiempo indeterminado de los trabajadores, no estaban reconocidas ni siquiera las prestaciones de ley, como la seguridad social, la vivienda, no estaban claramente definidas las responsabilidades entre quién es el patrón, si el Estado o la Federación. En fin, había una serie de carencias y las hay todavía en muchas universidades que van surgiendo, y el contrato colectivo de trabajo viene precisamente como instrumento de los trabajadores a través del sindicato a establecer esas normativas que no se contemplaron en el desarrollo del modelo, ¿no? Se hablaba prácticamente de buscar que los trabajadores fueran por honorarios, no tuvieran estabilidad en el empleo, no se les reconocía que tenían una actividad subordinada y como ya lo mencioné, ¿no? Un conjunto de prestaciones. Entonces, sin duda alguna, el sindicato vino a legitimizar los derechos de los trabajadores, establecerlos en el contrato y es sustancial. Pero además,
sentimos un orgullo en señalar que somos un sindicato referente en el modelo de universidades tecnológicas, ¿no? Esto nos trae satisfacciones, pero también nos trae puntos de fijación sobre cuestiones que no se quieren que se avance. Pero ahí vamos, sí es importante y es un referente. Perfecto. El modelo de la Universidad Tecnológica, digo, para que lo sepan los quienes están escuchando, es un modelo surgido hace muy poco, cuya característica fundamental es que los trabajadores están, en términos generales, por contrato, cada 6 meses o incluso menos, de tal manera que no alcanzan a obtener la base que por ley le corresponde, hoy menos, que ya hay contratos prácticamente a prueba permanentemente, ¿no? Claro. Y que nos acaba de pegar una ley que tiene 3 años para que tomes la base, como dice ahora la ley que nos han indilgado. Pero bueno, lo que quiero mencionar aquí es que este modelo se rompe, este modelo empresarial o proempresarial se rompe con la instauración del sindicato de la Universidad Tecnológica de Morelia, que sin duda alguna es un referente para todas las instituciones, eso sí estoy de acuerdo, de las universidades tecnológicas del país, porque la mayoría sigue en ese modelo arcaico, neoliberal, de no permitirle a los trabajadores el uso de sus derechos conculcados en la Constitución. Así es, sí, hay casos muy lamentables, muy lamentables, trabajadores que no tienen seguridad social, trabajadores que no tienen, por supuesto, acceso a vivienda y que dependen precisamente de un contrato cuatrimestral, ¿no? Que muchas veces la continuidad de este contrato no está en función de las capacidades del trabajador, sino que de cómo le caigas al funcionario, ¿no? Entonces esto realmente es grave en el modelo y justamente nosotros venimos a transformar eso. En el caso concreto, los trabajadores en la universidad al año pueden adquirir su contrato por tiempo indeterminado y no depende de la voluntad de un directivo, depende simplemente de que cumpla el tiempo y de que subsista la materia de trabajo, que es el caso, la mayoría, ¿no? Entonces esto viene a dar estabilidad en el empleo y esto permite detonar lo que sigue, ¿no? Que es la tranquilidad y el desarrollo académico de manera más segura para los trabajadores. Claro que sí. ¿Cuántos trabajadores tiene el sindicato? Ahorita estamos 137 trabajadores en el sindicato. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores hay en la Universidad Tecnológica? Yo creo que debemos de andar en cerca de 170, 160. Muy bien, la mayoría está sindicalizado, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. En este caso, bueno, pues construyeron su contrato colectivo de trabajo, tienen ahora las prestaciones de ley. ¿Este contrato se negocia cada cuándo? ¿Anualmente, cada 2 años? ¿Cómo se le hace para...? Tenemos lo tradicional, que es cada 2 años revisamos de manera integral el contrato colectivo de trabajo conjuntamente con la revisión salarial y cada año revisamos solamente el tema de la revisión salarial. Este año justamente estamos en el proceso de la revisión contractual y tenemos también ahí un conjunto de violaciones. Entonces, en ese estatus estamos. En este momento, porque nos hemos dado cuenta, ha habido tensión entre los trabajadores, su representación y las autoridades de rectoría de la universidad. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿por qué se ha dado ese tipo de cosas? Bueno, desde el propio surgimiento de las universidades tecnológicas no se resuelven algunos temas importantes, ¿no? Que es el reconocimiento, por ejemplo, la contratación base, el derecho a prestaciones y los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de las instituciones quedan muy sujetas al criterio de los que encabezan los cargos directivos, no tanto del desempeño de los trabajadores. Esencialmente en la Universidad Tecnológica de Morelia nosotros vemos 3 problemas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la solidez jurídica, es decir, que los lineamientos y reglamentos, que son reglas de operación sobre leyes, estén sujetas o acaten lo que disponen las leyes que jerárquicamente se encuentran por encima de estos lineamientos. Sobre todo el problema se encuentra en el ingreso, permanencia y promoción. Si me permites te explico ese detalle. Claro que sí. El segundo tiene que ver con la situación de austeridad y viabilidad económica. El contrato colectivo de trabajo tiene afortunadamente un conjunto de prestaciones bien logradas por el gremio, pero que en su momento pueden ser un eje de preocupación si se crece de manera desordenada, ¿no? Yeah. Y el tercer problema que tenemos es que se suman estos 2 factores y contribuyen a un extravío en temas académicos. Estamos muy rezagados en temas como la acreditación, la certificación, la conformación y consolidación de academias y elevar los niveles precisamente de habilitación del profesor, ¿no? Cuerpos académicos, etcétera.
Entonces, estamos justamente en esa problemática, en una rescisión. No vemos a la autoridad con ganas, sinceramente, de resolver los temas. Si me permites, abordo el primero. Claro. Nosotros, obviamente, si habláramos de los términos jurídicos, hay una jerarquización de leyes, ¿no? Decimos nosotros que el primer marco de referencia es la Constitución, y en el caso de los trabajadores nos vamos al apartado A o el B. Y nosotros estamos en el apartado A, específicamente en el 123. Y posteriormente tenemos un decreto de creación de la universidad que establece lineamientos fundamentales de la creación, su objeto, sus órganos de gobierno y sus mecanismos, entre ellos del ingreso, permanencia y promoción. Y también de la mano, casi al mismo nivel, o al mismo nivel, tenemos el contrato colectivo de trabajo. Okay. Entonces, el problema que tenemos ahorita es de que de manera desesperada hace algunos años se reunió el Consejo Directivo, por ahí del 2006, y de manera muy abrupta, muy rápida, trataron de aprobar un reglamento de ingreso, permanencia y promoción. Unilateral. Obviamente, estas instituciones, que no solamente es un problema a las universidades tecnológicas, sino a los tecnológicos descentralizados, a los que incluyen en sus mesas directivas, son a la sociedad. Ni están los padres de familia, ni están los alumnos, y mucho menos los trabajadores, ¿no? Por eso de la política que te dice que incluir y que comprometernos todos en sociedad, esa es una situación de discurso, porque en los hechos, en los decretos, está prohibido que los trabajadores participen, los padres de familia no son invitados. Tenemos un representante social que afortunadamente entiendo que es un empresario que está cercano a la universidad, que ha hecho mucho por ella, y todos los demás son funcionarios o son representantes de las cámaras, ¿no? Y bueno, haciendo paréntesis sobre esto, pues va el sub del funcionario, el sub no hay continuidad en esto. Entonces, vaya, este consejo directivo se reúne sin mucho análisis y establece una serie de normas y de lineamientos normativos, reglamento del RIPA se le conoce, reglamento de ingreso, permanencia y promoción de personal académico, sin cuidar precisamente esa jerarquización de leyes, en el apuro de tratar de contener los logros que se estaban obteniendo en una huelga que estábamos en el 2006, que tú recordarás aquellos años. Y entonces, pues, trasgreden en lo fundamental la situación de este proceso del ingreso, permanencia y promoción. ¿Por qué? Porque se establece claramente en el decreto de creación que el ingreso, permanencia y promoción de personal académico se hará por concurso de oposición, sustentado ante comisiones internas conformadas por académicos de la universidad. Sin embargo, en el reglamento hablan de otra comisión dictaminadora en la que incluyen a los directivos, a los directores, ¿no? Y la otra es que le otorgan al rector una facultad de poder hacer una designación directa, ¿no? Pero solo en caso de que se declare el examen de oposición desierto o por extrema necesidad. Vaya, un trabajador venía laborando y de repente, pues, lamentablemente ese accidente no va a cubrir el resto del cuatrimestre, bueno, de manera inmediata buscamos contratar a alguien del personal. Pero ahora, si se va a contemplar a alguien de designación directa, pues se tiene que contemplar a alguien con respecto a la ley. En el artículo 154 nos señala claramente cuáles son los derechos de antigüedad, preferencia de ascenso. Entonces nos encontramos en esta administración que de repente fulanito de tal ya pasó a ser promovido y sultanito también, y bueno, pues empieza a darse esta situación de revisar los casos, pues gente cercana a los directores o gente que está golpeando la parte sindical, que empieza y le decimos, bueno, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿dónde están los exámenes de oposición? No, pues es que yo tengo la facultad, pero pues tienes facultad sobre de esto. Entonces, la autoridad señala, muy convencida de sí misma, de que pues se dice la regla, dice el reglamento. Entonces tenemos ese problema de que el marco normativo, ¿sí? Hay que fortalecerlo, pero también capacitar, ¿no? O sea, no puede ser un reglamento supletorio de una ley. Si no, pues nos reunimos tú y yo y hacemos nuestras reglas. Sí, y no importa lo que diga la norma. Anticonstitucionales y ante la ley, ¿no? O sea, no te la pasamos como la por el arco del triunfo, esta de la ley de Herodes, ¿no? Ajá. Aquí me da facultad para que yo haga lo que la escribo. Entonces, este problema ha derivado justamente en un problema grave. Se han estado haciendo designaciones durante todo un año de manera irregular y tiene muy inquieta y muy molesta a la gente porque se priva de la oportunidad de concursar
debidamente como lo marca el decreto y como lo marca justamente el contrato colectivo de trabajo. Lo segundo es la circunstancia que te decía de la austeridad, de la estabilidad económica. Un trabajador, afortunadamente lo decimos con orgullo, pero también con atención y preocupación, un trabajador que ingresa a la institución y se sindicaliza recibe en promedio 4,000 pesos de prestaciones mensuales sindicales, de logros sindicales. Nosotros desde hace 5 años empezamos a crecer muy velozmente porque se reconoció el nivel de ingeniería. Estamos en nivel técnico superior universitario. Entonces, nuestras matrículas empezaron a crecer casi de 100% por ciclo. Esto implicaba la necesidad de contratar a mucho más personal. Uh-huh. Entonces, nosotros le propusimos a la autoridad, le dijimos, mira, va a ser complicado que todo el personal se contrate, que aunque se debe de contratar, pero va a ser complicado porque entonces, si contratásemos al personal que se requiere todo el personal de acuerdo a la política, estaríamos hablando de un incremento en tan solo 3 años, 4 años, de casi 3,5 millones de pesos en prestaciones únicamente sindicales que están a cargo del Estado. Nosotros, ante la crisis y ante lo que anunciaba el gobierno, nos hicimos la tarea, ¿no? Dijimos, ¿cómo podemos hacer que el contrato colectivo de trabajo en prestaciones no crezca tanto para que no la estime mucho? No afecte la economía de la universidad. De presupuesto estatal. Y dijimos, bueno, si la política nos señala, no la política, nos señala que por cada grupo de 30 alumnos debe de estar un profesor de tiempo completo al frente y que este solamente tomará 15 horas frente al grupo. Las demás las debe destinar a investigación de material didáctico, asesoría tutorial. ¿Por qué no nos esforzamos un poco más, ¿no? Y en lugar de tomar un grupo de responsabilidad tutorial, toma 2. Y en lugar de asumir 15 horas, toma a lo mejor 20 o 25. Y los técnicos académicos que tienen la responsabilidad, bueno, de estar al pendiente de las prácticas de laboratorio, también puedan asumir carga horaria. Esto evitará que una gran cantidad de profesores se pueda ahorrar estas economías, ¿no? Con ello, pues obviamente generamos una bolsa de economías, un presupuesto federal y estatal que ya está autorizado porque sí lo pagan, y hacemos 2 cosas. Una, le damos un estímulo al personal administrativo porque pues no ha crecido la estructura orgánica, también está atorada, ¿no? No contrata más personal administrativo. O sea, una persona que atendía a 100 alumnos ahorita puede atender a 1,000 y ya no pasa nada. Okay. Entonces, bueno, estimulamos al personal administrativo y destrabamos el proceso de la promoción del personal académico, que es un problema a nivel nacional, ¿no? de liberar plazas de recategorización, etcétera. Y evitamos que se contrate cierto número de profesores, que lo que se va saneando la economía de la institución. Estamos hablando de casi, te decía, unos 3 millones de pesos, 13 millones de pesos al año en prestaciones. Y establecimos este acuerdo se firmó en 2012. Luego ya con muchas dificultades se renovó para el 2013 y en 2014 iba a entrar de manera definitiva el programa. Este convenio establecía que se debían cumplir para que siguiera en marcha 3 requisitos. 1, que la matrícula se sostuviera o creciera. 2, que el presupuesto se incrementara. Las 2 cosas sucedieron. De 1,782 alumnos donde inició el programa, captamos 2,100. De 36 millones de pesos, más o menos, se aumenta el presupuesto a 46 millones de pesos. Y de repente la autoridad nos dice, pues en el 2014 ya no. ¿Por qué? Vamos a sentarnos a analizar. Y en esta situación, pues se cancela y no entendemos cómo entrar en este programa de estudiantil. Y esa circunstancia nos ha mantenido distraídos y muy ocupados en los temas laborales. Que si ya, oye, fulanito de tal ya lo están metiendo, que si a fulanito de tal ya le dieron la promoción, que si vamos a los tribunales por el convenio, que si el emplazamiento, etcétera. Estallamos huelga el 4 de noviembre del año pasado. Nos levantamos con la voluntad de establecer el diálogo y ser serios. Y nos ha distraído tanto que entonces se nos empieza a desplomar lo otro, ¿no?
las acreditaciones, la certificación, la deserción, etcétera. La calidad, digamos. La calidad académica que tenemos que retomar. Entonces estamos ahorita en una situación que se va complicando cada día más, y esta es la situación de la realidad en la universidad ahorita. Muy bien, esta es una entrada, digamos, a un tema realmente interesante. El tiempo es nuestro peor enemigo y bueno, pues nos ha alcanzado. Le vamos a pedir a Gerardo que nos acompañe de nueva cuenta en un próximo programa para seguir discutiendo estas partes que nos quedaron en el tintero. Me parece muy interesante lo que estás mencionando y sobre todo también para saber exactamente la actitud que está guardando la autoridad en respecto a esto que ustedes están planteando hoy, y que bueno, que es bueno que todo el mundo lo conozca, ¿no? Para que sepa, bueno, por qué se llega al extremo de tener que emplazar a la universidad cuando quien no está obteniendo, quien no está proporcionando la respuesta adecuada, bueno, no es exactamente los trabajadores. Te agradecemos, Gerardo, bueno, pues la compañía aquí, de haber aceptado la invitación, a ustedes que nos ven y nos escuchan por este medio de internet, y bueno, pues nos vemos la próxima semana y esperamos contar de nueva cuenta con Gerardo Bolaños, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias al público. Voces de cambio.